Buenos días a todos. Miren, todo esto de la contingencia, de alguna manera ha desquiciado al mundo, nadie se lo esperaba, jamás en toda la historia de la humanidad, ni siquiera durante las guerras mundiales, se había paralizado el mundo entero. En las guerras, pues algunas fábricas seguían operando, pero ahora detuvieron todo. Es un verdadero misterio. Hoy por la mañana quisiera presentarles 4 momentos en esta presentación y concentrarnos en el último momento, donde primero les hablaré del entorno, segundo, qué es lo que están haciendo o dejando de hacer los países. Habrá países que saldrán mejor librados de todo esto. Hay gobiernos que están actuando consecuentemente y otros que están dejándolo como un área de oportunidad. Y la parte medular de esta presentación será justamente las pymes, la relevancia de las mismas, y quisiera hacer hincapié en 2, 3 ideas que tenemos dentro del World Trade Center para que las pymes salgan adelante. Claro está, jamás podrán salir adelante por cuenta propia solas. Requerirán forzosamente de la ayuda tanto de gobiernos como de empresas grandes. Y bueno, en el contexto muy particular de México, pues quizás el rol que jueguen las empresas grandes sea aún más importante que en otros países. Pero bueno, con el permiso de ustedes, comenzamos. Espero que esto de alguna forma les mueva el tapete a todos. Hay temas que conocen ustedes a la perfección, no se trata de hacer críticas, sino simplemente de presentar una fotografía que nos pueda ayudar en la toma de decisiones. Miren, hace algunos años, supongo que los jóvenes que están aquí presentes, pues naturalmente no les tocó vivir esto, pero en el 92 ganó Bill Clinton, le ganó a George Bush, papá, que fue muy buen presidente, dicho sea de paso, pero le gana con una frase muy, ¿qué les diré?, contundente. Dice, ¿es estúpida la economía? Como diciendo, ¿y cómo es posible que esté pasando lo que esté pasando dentro del capitalismo y dentro del país más poderoso del planeta? Y con esa frase le ganó, como diciendo, vamos a hacer algo totalmente distinto. Y también, de alguna forma, previendo que la economía estaba en una situación, de alguna forma, difícil de entender para el grueso de los moradores en Estados Unidos. Miren, dentro de esta locura de la economía, yo quisiera nada más poner en perspectiva lo del coronavirus. Me queda claro, ya han aumentado el número de muertes, esto fue a una fecha muy puntual. Sin embargo, hemos tenido millones de muertes de enero a abril. Vaya, niños abortados son más de 10 millones, gente que muere de hambre, de inanición, son casi 3 millones solamente en esos 4 meses. Entonces, todo esto, el coronavirus, de repente decimos, oye, es que se va a acabar el mundo. No, no se va a acabar el mundo. Y hay que ver, pues vaya, es un tema muy delicado, el tema sanitario. Toda vida vale lo mismo que cualquier otra y hay que salvaguardarla, hay que protegerla por encima de todo lo demás, por encima de lo económico, sin duda. Sin embargo, no es, lo que quiero decir es que no es el fin del mundo. Miren, ¿qué tan grande es esta crisis dentro de la economía mundial? Solo para, nuevamente, ponerlo en perspectiva, jamás, 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 jamás en la historia de Estados Unidos había habido una tasa de desempleo tan grande como la que estamos viviendo. Podemos ver del lado izquierdo, ustedes arriba, el número de empleos que se perdieron justo cuando terminó la guerra de Vietnam, que fue todo un evento en Estados Unidos similar a lo que está pasando el día de hoy con esto de Black Lives Matter. Bueno, similar, pero sin embargo fueron 2.2 millones. Durante la gran crisis financiera, la segunda más grande de la historia moderna de la humanidad, se perdieron 2.6 millones.
para cuando imprimí esta gráfica hace un par de semanas, ya llevamos 22 millones en Estados Unidos. A ver, es sin duda la crisis más fuerte a la que se ha enfrentado Estados Unidos. Y el mundo entero, dicho sea de paso. Miren, para ponerlo nuevamente en perspectiva, se han perdido en Estados Unidos el mismo número de empleos solamente al mes de abril que en los 13 meses anteriores juntos. Estados Unidos tenía 128 meses de crecimiento ininterrumpido hasta ahora. Algo, digo, totalmente insólito para la economía estadounidense. Yo sé que algunos de ustedes perspectiva, la economía estadounidense es 21 o 22 veces más grande que la de México. Imagínense una economía de ese tamaño que ahora tenga que reconocer que no solamente no va a crecer, sino que va a decrecer. Es una verdadera desgracia. Miren, lo que dice la Reserva Federal estadounidense es que quizás para cuando termine el año se esté hablando de 47 millones de desempleados en Estados Unidos y un 32%, ¿sí?, de tasa de desempleo. No tiene parangón, ¿sí? Y vaya, eso es Estados Unidos. ¿Cómo estarán otros países? Y ahorita veremos qué hace un país y qué hace otro y por qué uno estará en mejor posición. En el caso de México, pues estas son algunas de los... estamos hablando que un escenario de riesgo serían una caída de la economía de 12%. A ver, como que todo indica que cada vez nos acercamos más a que el escenario de riesgo sea el escenario más probable y tengamos que tener un escenario de riesgo mucho mayor. Miren, para ponerlo en perspectiva, se habló de que en México ya se perdieron 12 millones de empleos. 2 millones formales, 10 millones informales. Cada punto porcentual que la economía mexicana decrezca, estamos hablando de entre 225 y 275 mil empleos perdidos. Lo que se ha perdido solamente en estos meses del año, ya perdidos, es equivalente a la mitad de todos los empleos que se generaron en el sexenio donde más empleos se generaron en México. Eso es, en todo el sexenio de Peña Nieto, por angas o mangas, digo, veníamos de la gran recesión que la libró Calderón, y después llegó Peña Nieto en una época de bonanza y se crearon 4 millones de empleos. Bueno, ya perdimos la mitad en unos cuantos meses, 2 meses. Vamos a ver cómo nos va el resto del año y mucho dependerá de qué tanto decrezca la economía. A ver, no quiero desanimarlos. Más adelante voy a decir qué podemos hacer. Y ahí es donde entran las pymes y les pido de favor, les ruego que de alguna forma socialicen esta escuela de pensamiento, porque sí se puede, sí, solo sí, nos sumamos todos en una causa común. Miren, aquí viene otro tema que quizás nos mueva un poquito el tapete. Ya se está hablando de manera cada vez más real o realista de una segunda ola. Eso es, estamos hablando de que el mundo tendrá que acostumbrarse a vivir en olas, donde ya vimos la primera ola, pero quizás surja un nuevo brote, surja un nuevo virus, el virus actual tenga cambios tales que estemos enfrentándonos a un nuevo embate sanitario, y si así fuera, miren, países como España tendrían, la segunda ola en lo rojo, tendrían un decrecimiento de la economía cercano al 20%. A ver, hablar de 20% de crecimiento de la economía es una verdadera y auténtica desgracia nunca antes vista. Tremendo. Y vemos Estados Unidos un decrecimiento del 10% probable si es que se da esta segunda ola. Caray,
no es un panorama del todo halagüeño, pero hay esperanza. Ahora bien, en el caso de México tenemos un doble tsunami. Por un lado, esta crisis está ocasionando mucha presión. A ver, en toda la historia de registros de inversión en México, nunca habíamos tenido una inversión tan baja como la que tenemos ahora. Ojo, no habíamos tenido una inversión combinada de directa extranjera con inversión nacional tan baja como la que tuvimos el año pasado, antes de la crisis. Entonces todo eso presiona el peso. Entonces tendremos un peso que quizás llegue a niveles de 30 pesos por dólar y tenemos la crisis perdón, de los energéticos. Perdón, donde el precio del crudo mexicano, pues del crudo en general, va a la baja. Ya supimos hace unas semanas, tuvimos que pagar para que se llevaran el petróleo mexicano porque había tanto flotando en los mares que decían, oye, pues sí, te lo compro, pero ¿dónde lo coloco? Entonces es una doble crisis muy particular para México que el gobierno mexicano sigue pensando que el petróleo sería una balsa de rescate, lo cual pues, yo creo que estaría en veremos y no digo más. Miren, solo para ver cómo está afectando esta crisis en lo particular. En Estados Unidos se tiene hoy por hoy una deuda en tarjetas de crédito y deudas inmediatas del promedio de los gringos de $8,400 por persona. Y se dice, bueno, pues esto, a como está la cosa, pues ya estaríamos hablando de que estén más cercanos entre 15 y 25 mil dólares por persona como deuda de tarjetas de crédito. Nomás multipliquen eso por 20. Estamos hablando de pues, $500,000 de deuda, $500,000 de deuda promedio de cada uno de los norteamericanos que tienen deuda en la tarjeta de crédito, pero se dice que en los siguientes 2 años, que es lo que se estima como un panorama para que realmente se recupere la economía mundial, y todo depende de esta segunda o tercera ola, estemos hablando de $130,000 millones. $130,000 millones, solo para ponerlo en perspectiva, serían más o menos 12 veces el tamaño de la economía de un país como Nicaragua. Entonces, todo lo que produce Nicaragua en un año, multiplicado por 12, sería solamente la deuda en tarjetas de crédito dentro de la economía estadounidense. Y en México, pues todo depende de la sobriedad, de la frugalidad con la cual los mexicanos estemos actuando en el diario vivir. Yo creo que, en lo personal, sí tenemos que tener mucho cuidado con lo que gastamos. En lo que gastamos, yo creo que sí es un momento de austeridad y tendremos que, pues como lo dice el Papa Juan Pablo II, tomar esta crisis, perdón, Papa Francisco, tomar esta crisis para realmente cambiar, para ver lo esencial y lo pasajero, ponerlo en su justa dimensión. A ver, ahora sí, si todos los países tendrán que hacer algo para rescatar, ojo, tendrán que hacer algo para rescatar a sus empresas y en forma preponderante a las pymes, todos los países tienen deuda, unos más, otros menos. Estados Unidos tiene 106% de deuda contra PIB, México tiene 50% contra PIB, pero nomás para dimensionarlo, la economía de Estados Unidos son 21 millones de millones, en castellano serían 21 billones, en inglés serían 21 trillion dollars como economía. Bueno, eso lo multiplicamos por 4 y es el total de la deuda mundial. Y va a crecer todavía. O sea, todos los países van a estar endeudados. Entonces, ¿quién nos va a ayudar si todos están en la misma vicisitud, en la misma coyuntura? Pero bueno, dentro de esto, vemos, y esto es muy interesante, y aquí es a donde quiero llegar, que no le pega a todos parejo. En el mapita vemos que hay países que están en verde, países que están en naranja, y espero que lo vean
con los mismos colores y países que están en rojo. Los que están en rojo son aquellos que van a decrecer más de un 3% negativo. Y los únicos que van a tener un crecimiento positivo son aquellos que están en verde. Bueno, los que están en verde, que son países asiáticos y africanos, están en verde justamente porque tienen como primer socio comercial a China. Ojo, en América no hay ninguno, salvo Guyana, que es un país chiquitito de 800,000 habitantes, y acaban de descubrir petróleo. Iban a crecer a 80 y tantos % y ahora lo redujeron el pronóstico a 40 y tantos %, pero es el único que va a crecer. Todos los demás vamos a estar tremendamente complicados en cuanto a el panorama económico, pero ojo, China, porque quiero hablar un poquito de ellos y creo que tiene que ver con la economía mexicana y a ver cómo nación libramos este tema. Miren, de crecimiento económico, aquí lo podemos ver por países como un impacto adicional en caso de que, y estos son de los países de la OECD, es otra manera de verlo, pero a final de cuentas todos los países van a decrecer, ese es el punto. Quisiera detenerme aquí. A ver, el decrecimiento no es y jamás será parejo. Eso de que dicen que es que estamos todos en el mismo barco, pamplinas. Estamos en barcos distintos en los mismos océanos, en el mismo mar, pero algunos tendrán unos yates, otros tendrán unos transatlánticos y otros tendrán unas balsitas. Solamente para ponerlo en perspectiva. Miren, la raza negra y las minorías, los hispanos, no los asiáticos, hispanos y negros, sobre todo los negros, podemos ver, y no me quiero detener tanto en esto, pero simplemente decirles, y esto pudiéramos hacer un paralelismo para México también, hasta cierto punto y guardadas proporciones, pero los de raza negra tienen una mayor probabilidad a quedarse sin empleo en comparación con los blancos. Por ejemplo, hablando de, me voy al de la derecha, donde dice decil 10, que es los más pobres de los más pobres. Son, por ejemplo, de un total de 33 millones, ¿sí? Que es el 10% de los norteamericanos, que viven en el quintil más bajo de pobreza. Yo no diría extrema pobreza, pero sí es el quintil más bajo. Vemos que del 10% de los americanos, 18% son negros. Entonces, ellos tienen, esto de Black Lives Matter sí tiene mucho que ver porque ha habido históricamente una disparidad en cuanto a oportunidades dependiendo del color de la piel de las personas. Duro, ¿no? Pensar que en pleno siglo XXI estemos hablando de esto y pensando en el tipo de empresas, naturalmente aquellas empresas donde la mayoría son dueños, grupos minoritarios de la economía estadounidense, son los que tienen la mayor posibilidad de estar en un sector de vulnerabilidad. A ver, son datos muy crudos. O sea, los negritos van a trabajar en empresas cuya probabilidad se van a quedar sin empleo más fácil, más rápido que los blancos. Y ahora, aquellas pymes cuyos dueños son minorías también están en una situación de desventaja comparado con los de raza blanca. A ver, no se vale en plena pandemia. Y esta es otra manera de verlo, donde los blancos, las empresas que están en riesgo, las empresas que están en situación de desesperación, pues son 22% y 5%. Después vemos a los asiáticos, que por algún motivo los asiáticos han tenido una situación más ventajosa que los latinos y que los negritos,
y sí, en definitiva, los que están en peor probabilidad son los negritos, donde empresas desesperadas serían el 20%, en riesgo serían el 37%, estamos hablando de más del 50% de todas las empresas cuyos dueños son negritos, van a estar en situación crítica debido al coronavirus. Es una crisis tremenda. Ahora bien, pues podremos decir que desde el punto de vista, y me voy más rápido, tengo algunas filminas que presentarles y quiero concentrarme en lo último, pero podremos decir, y todos lo conocemos, que el porcentaje de personas que van a morir es, en términos relativos, pequeño. Y hablamos de los sintomáticos, de asintomáticos y demás. Sin embargo, quiero hacer hincapié que el caso de México es distinto. Miren, hablando de si decimos, bueno, es que el 3% es el que está en el sector de riesgo, no es cierto para México. México tiene un porcentaje muy alto de diabéticos y obesos. Entonces, lo podemos ver por estado, donde diabéticos y obesos, que son 30 y 12% de la población, y a veces estamos hablando de los mismos, pero y madres embarazadas y discapacitados, y me explico, todo eso, hipertensos, todo eso va sumando y los convierte en población vulnerable. Entonces, en el caso de México, uno, tenemos que cuidarnos, y dos, tenemos que estar muy conscientes que la población vulnerable es mucho mayor a la de otros países. Fíjense, Japón, que es el país que tiene, porcentualmente hablando, el mayor número de personas adultas mayores, y les pegó el coronavirus. Fue de los primeros países donde llegó el coronavirus, y uno hubiese pensado, oye, pobres japoneses, les va a ir muy mal. Bueno, la verdad de las cosas es que no les fue tan mal, justamente porque las personas adultas mayores en Japón tienen una vida, una salud proporcional a su dieta, y es una dieta tipo mediterránea, mucho pescado, muchas algas y muy poca carne, pocos lácteos. Entonces, son personas adultas mayores sanas, a diferencia de México. Bien, ¿por qué digo que habrá países ganadores y países perdedores? Miren, se estima que más del 80% de toda la cadena de suministro de Estados Unidos está relacionada, perdón, de Walmart, está relacionada con China. Eso es, más del 80% de todos los productos que Walmart importa en Estados Unidos vienen de China. Donde China se tambalea igualmente Estados Unidos. Entonces, aquí esta gráfica está hablando de la vulnerabilidad que tiene Estados Unidos justamente por la altísima dependencia de China. ¿Sí? Y China vemos que, pues vaya, naturalmente no está siendo vulnerada por el coronavirus desde el punto de vista de cadena de suministro, como sí lo está haciendo Estados Unidos y, por ejemplo, Chile, que depende mucho. Yo hubiese puesto también como altamente vulnerable a Brasil, mucho más que México. Pero bueno, quiero plantearles una idea. Con este coronavirus se va a acentuar y se va a agilizar un reacomodo global de poderes. ¿Qué les quiero decir con esto? Miren, en esta gráfica podemos ver el dinero que han aportado algunos países del mundo para ayudar a otros en cuestiones sanitarias, en cuestión de educación. Todo esto es ayuda humanitaria de un país rico a un país que no tiene el dinero. Y vemos, por ejemplo, en el caso de la India, naturalmente el país que más ayuda es Japón, por eso es el verde. Japón ayuda mucho a India. Vemos que las instituciones de la Unión Europea ayudan mucho a Turquía. A ver, aquí no lo hacen como dama de la caridad, lo hacen por temas migratorios, para que Turquía se convierta en un detente para todos los países musulmanes que quieren migrar hacia la Unión Europea. Pero así podemos verlo por muchos. Lo que sí quería mostrarles es que si algún país se repite en estos países que son los primeros donatarios, es Estados Unidos, y creo yo que esto va a cambiar. Ahora,
No estoy hablando de que nos convenga o que no nos convenga, o que nos guste o no nos guste, es una realidad. Habrá un nuevo orden mundial y habrá que tener cuidado para ver las oportunidades para México dentro de este nuevo orden mundial. Miren, hay dos iniciativas que tiene China. Una se llama la Nueva Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda antecede a épocas de Cristo, así empezó. China era aquel que tenía barquitos y llevaba seda y otros productos al resto del mundo, y era un país, era el país más poderoso del planeta en aquel entonces, lo fue por 14 siglos. Ojo, fue China el país más poderoso por 14 siglos, y ahora quieren volver a hacerlo. Xi Jinping dice que para el 2049 quiere ser el país con mayor influencia en el planeta. ¿Qué están haciendo? Están llevando a cabo un proyecto de inversión que es el más ambicioso de toda la historia de la humanidad. El más ambicioso, el más grande, que jamás algún país se haya siquiera intentado llevar a cabo, y lo está realizando China. Tiene ciertas rutas marítimas, ciertas rutas terrestres, y está metiéndole, ojo, 8 millones de millones. $8 trillion. Y esto es equivalente a, pues, casi 8 veces la economía de México, y lo está inyectando en países donde históricamente Estados Unidos no invierte mucho en ellos. Entonces, esa grafiquita que les mostré de cómo había donantes y países receptores, bueno, esto va a cambiar, y está cambiando por Xi Jinping. Pero ojo, junto con esto, China les dice, si ustedes, yo invierto en su país, pero les pido de favor que adopten la tecnología de 5G de Huawei, y quien domine la tecnología de 5G, que es esta manera de, esta conexión de Internet, que será 100 veces, al menos 100 veces más rápido que el 4G, que lo que tenemos hoy por hoy en el mundo. Quien domine eso a nivel mundial, quien tenga más países que tengan su tecnología, va a dominar el mundo, y el tamaño de ese mercado son 14 millones de millones, y China lleva la delantera. Estados Unidos lo sabe y están atemorizados. Pero hoy por hoy, donde China está regalando equipo médico, respiradores, mascarillas, está enviando médicos a Europa, a África, al Medio Oriente y todo lo demás, Estados Unidos está preocupado por su economía nacional, y China está ocupado en tratar de ganar esta carrera por ser el país hegemónico del planeta. Ojo, porque ahí México lo puede aprovechar para bien, siempre y cuando esté dentro de lo que los tratados de libre comercio nos permitan. Miren, esta es una gráfica interesante. Vemos los países dentro del Fortune 500, los países que tienen a las compañías más grandes de este indicador que tiene Fortune, y vemos que Estados Unidos es el país que tiene naturalmente el mayor número de compañías dentro del Fortune 500. No estoy hablando de cuál es la 1 o 2, es el número de empresas totales dentro de las 500 más grandes del mundo, pero vemos que después de Estados Unidos sigue China. Y si consideramos que está China, Japón y Corea del Sur como países asiáticos, sumamos 23 más 51 más 109, naturalmente son muchos más, bueno, considerablemente hablando, que Estados Unidos. Sin embargo, se le hizo una pregunta a todos los CEOs, los Chief Executive Officers, los presidentes del consejo de estas 500 empresas más grandes. Les dijeron, ¿qué país creen ustedes que se va a recuperar? ¿Qué país creen ustedes que será el mejor país para invertir en el 2020 y 2021 del mundo? Y ojo, 74% dijeron que Estados Unidos. Entonces, esto me tiene a mí liado, porque pues dicen que, bueno, si sumamos otros países asiáticos y China, pues ya estamos considerando quizás un 20%, pero Estados Unidos se los lleva de calle. Bueno, o la India, otros países asiáticos. Europa no pinta. 2.6% de la gente, de los presidentes de consejo de las empresas, dicen que Europa será uno de los mejores lugares donde invertir en los siguientes años. A ver, y México no pinta. América Latina no figura, tristemente. Y ya leímos ayer o antier que México va a perder el grado de inversión también. Bueno, miren, habrá, y me voy rápido porque sí hay otros temas que quiero cubrir, habrá
naturalmente, ciertas industrias que tendrán baja exposición, como empaque, como construcción, como defensa, naturalmente, como manejo de productos residuales, como farmacéuticas, que no les va a afectar tanto. Hay otras de muy alta exposición, como la industria turística y demás, los automóviles, que les ha pegado tremendamente duro, en fin, esto según Moody's. Según Bloomberg, y aquí vemos China en particular, que fue el primer país que entró, entonces hay más información sobre ellos, vemos que naturalmente la industria turística y hotelera y algo de mayoreo, perdón, son de las industrias más afectadas. China. Vamos a ver cómo están los demás. Esta es otra manera, y esto se los quiero mostrar para que se vean sus mismas empresas dentro de estos cuadrantes, ¿no? Habrá algunas que tendrán un crecimiento bajo, otros un crecimiento importante, otras que estén creciendo y otras que será una explosión. Dentro de la explosión vemos a temas como ventas en línea, vemos social media, vemos la industria de comercio por internet, de salud, naturalmente, ¿sí? Esto es por industria. Y, ojo, a los gringos, los norteamericanos, les encanta tener acrónimos. Y ellos, me pareció muy interesante y por eso lo quise poner aquí, ellos hablan de un concepto que le llaman beach, como playa, que es Booking, Entertainment, Airlines, Cruises and Casinos, and Hotels and Resorts. Dicen que estas juntas, sus acciones han perdido, al día que, a la semana pasada, 332 mil millones de dólares. La economía argentina la han perdido solamente las empresas norteamericanas que están en estos sectores. Por ejemplo, hablan de algunas aerolíneas, algunos hoteles, hablan de Disney, que dicen, oye, pues ¿quién va a estar yendo a Disney en esta época de la pandemia? Y probablemente esto vaya a cambiar por el resto de nuestras vidas. Entonces habrá empresas que si bien estuvieron blindadas porque estaban en un nicho, todo esto va a cambiar. Entonces yo los invito, hay que pensar, bueno, ¿y yo dónde estaría dentro de este cuadrante? ¿Cómo me veo relacionado con estas empresas? Y habrá otros nuevos, que ahí entrará la innovación y la creatividad para poder salir. Pero bueno, quiero simplemente dimensionar el golpe. Ahora, hablando de México, vemos cómo empresas como Walmart, como La Comer, como Chedraui, a ver, La Comer creció 64% en época de la pandemia, y vemos otras como Volaris y Aeroméxico, que, a ver, Volaris decreció 388%. Es una verdadera y auténtica desgracia. Bimbo, que uno pensaría que iba a estar más o menos bien librado por ser alimentos y que la gente sigue comprando pan, pues no, Gruma, 82%, 45%. Solo Dios cuándo se vayan a levantar de esto estas empresas. Sí, de alguna forma quería que estuviéramos muy sensibles a esto que está pasando en el mundo y en el país en particular. Ahora bien, aquí ya empezamos a hablar de, caray, esa es la situación, ahora sí, ¿qué estamos haciendo? Ya sabemos lo que está pasando, sabemos dónde estamos parados, ahora sí, ¿qué hay que hacer? Bueno, miren, de todos los países de América Latina y el Caribe, uno de los países que menos le está apostando a salvaguardar pymes y empleos es México. Vemos cómo Perú, Brasil, Chile están invirtiendo, a ver, Perú, 12% de su Producto Interno Bruto. México no ha invertido ni 0.5% en rescatar a las pymes. Nada. Estamos hablando de créditos a la palabra, que les dicen a las personas, ¿sabes qué? Te presto 20,000 pesos, oye, ¿y cómo te lo pago? No me lo tienes que pagar, y el día de mañana que haya elecciones van a decir, oye, me tienes que pagar, oye,
no me dijiste que no, pues sí, te dije que no, pero ahora sí me tienes que pagar a menos de que gane yo. Digo, es un tema delicado, ¿no? Pero bueno, el punto es que no estamos ayudando, habrá tandas. México, según el economista, según Goldman Sachs, México es el único país de la región que se niega a aplicar estímulos fiscales. No hay estímulos fiscales, no hay estímulos sociales, ninguno. Y a pesar de que los países de la OCDE, los países europeos y el mundo entero le ha dicho a nuestro gobierno que tiene que rescatar las pymes. A ver, no es ciencia oculta. Hay pymes, hay trabajo. Hay pymes y hay empleados, hay impuestos. Hay impuestos, el gobierno tendrá para gastar. No hay pymes, no hay trabajadores, no habrá impuestos, y al no haber impuestos, ¿cómo le hace el gobierno para continuar con sus proyectos? 1, obras faraónicas; 2, proyectos asistencialistas. No se puede. Back to basics. Necesitamos proteger, salvaguardar a las pymes y a los trabajadores, y ahorita vamos a ver qué se puede hacer. Miren, por otro lado, hay un ataque fuerte contra las empresas grandes. Ya tuvieron que enterar 20,000 millones de pesos, solamente 3 empresas. ¿Qué tuvieron que haber negociado? ¿Cómo lo negociaron? ¿Por qué lo negociaron? ¿Por qué no pagaban? A ver, ese es punto y aparte. El tema es que son más de 20,000 millones de pesos. Son más de 10 aviones presidenciales, lo que de un sopetón se le tuvo que pagar al gobierno. ¿Qué va a hacer el gobierno con eso? Ese es otro tema. Punto es que los malos son los empresarios y están siendo constantemente atacados. Yo pensaría que hay que... Bueno, ahorita lo vamos a platicar. A ver, por hora, cada hora en México, 1,300 personas estarían entrando a ser nuevos pobres. A ver, 1,300 personas por hora. Estamos hablando de 16 millones de pobres nuevos en el país. ¿Cuánto nos ha costado poco a poco ir sacando? Poco a poco, pecaminosamente lento, pero hemos ido sacando algunas personas de la pobreza. Bueno, esto con esta doble pandemia, la sanitaria y la económica, que tiene varias vertientes sin llegar a detalles, porque tiene que ver parte de decisiones nacionales, vaya, son 16 millones de pobres. Tenemos que sentir el dolor de todos aquellos que no tendrán oportunidad. A ver, aquellos que sean creyentes, pues hay que trabajar 10 veces más duro y hay que pedir por ellos también. No hay más. Inmediatamente el grupo Los 20 dijo, ¿qué tenemos que hacer? Y dijeron, vamos a crear una bolsa común para rescatar a los países. No va a ser suficiente. Miren, quiero aquí también, por eso los he llevado por un caminito que tiene que ver con China y Estados Unidos. Miren, Estados Unidos de entrada ya le inyectó a su economía casi 2 veces el tamaño de la economía mexicana solamente para rescatar a pymes. Les dice, a ver, pyme, yo te doy $150,000, te doy 3 millones de pesos, no me lo tienes que pagar siempre y cuando en 2 meses me compruebes que no despediste gente y que el 80% de todo lo que te di lo dedicaste a pagar nómina. Y puedes pagar renta, y pues, digo, está rescatando las pymes. Es que es muy fácil. Miren, si las pymes las rescatan, no se pierden empleos. Si no se pierden empleos, entonces habrá demanda agregada. Si hay demanda agregada, quiere decir que los productores podrán seguir produciendo porque habrá quien les compre. Pero si quiebran las pymes y hay desempleo, la gente no tiene dinero, entonces, ¿para qué producen las empresas si no habrá quien les compre? ¿Verdad? Y digo, es sentido común desde mi punto de vista. De estos 2.2 millones de millones, se está pensando, ya lo mencionó al menos Donald Trump, que quiere inyectarle 1 millón de millones más. Otra vez la economía de México, solamente para rescatar las pymes, y si se requiere más, lo hará. Ahora, quiero compararlo con China. China es el único, digo, en Asia, no le metió nada para rescatar a las pymes. Y aquí es donde quiero hacer quizás una humilde recomendación para todos y para mí también.
El motivo por el cual China no le inyectó dinero a sus pymes es porque históricamente las pymes asiáticas y las pymes y los asiáticos en general ahorran el 30% de sus ingresos. ¿Sí? Ahorran el 30%. México no ahorra y Estados Unidos debe. Pero los asiáticos ahorran. Entonces, ¿qué dijo Xi Jinping? A ver, ¿qué caso tiene meterle dinero a mis empresas si las empresas no van a quebrar y la gente no se va a morir de hambre porque tiene dinero, porque ahorra? No importa cuánto ganen, de lo poco o mucho que ganen, siempre ahorran más o menos un 30% y esto es de siempre. Algunos países tuvieron que forzarlo en los trabajadores, como Singapur. En el caso de China fue naturalito, pero lo que les quiero decir es que, fíjense la diferencia. Un país que ahorra, una persona que ahorra y una que no lo hace. Ya en los siguientes años vendrán las primeras personas pensionadas con afores. Vamos a ver si las afores les van a ser suficiente y si esas personas tienen ahorros en paralelo de forma tal que puedan tener una vida, una jubilación digna. Pero bueno, este es el caso de China. ¿Qué creen que esté haciendo China con ese dinero que no tuvo que invertir en sus pymes? Lo está invirtiendo en poder político mundial, en su proyecto de One Belt, One Road, de la nueva ruta de la seda, en su 5G, en producir todo lo que necesita en otros países. China es uno de los pocos países que va a seguir creciendo. Vamos a ver cómo lo aprovechamos nosotros. ¿Sí? Tenemos una doble bendición. Uno, que estamos pegados a lo que es hoy por hoy la economía más grande del mundo. Y segundo, que al estar pegados a Estados Unidos pudiéramos ser un mercado interesante para China. Estados Unidos está llevando a cabo dos estrategias. Uno le llaman reshoring y el otro es nearshoring. Eso es, traerse a las empresas que hoy por hoy están en China a Estados Unidos y la otra es traérselas cerca de Estados Unidos. Se las trae cerca de Estados Unidos. ¿Tiene sentido que las traiga a México? Sí, solo si el ambiente de negocios es propicio. ¿Sí? Ahora sí, vamos al tema y aquí quisiera simplemente comenzar leyéndoles algo que dijo Abraham Lincoln, que ha sido un prohombre. Dice, no puedes ayudar a los pobres destruyendo a los ricos. No puedes fortalecer al débil debilitando al fuerte. No se puede lograr la prosperidad desalentando el ahorro. No se puede levantar al asalariado destruyendo a quien lo contrata. No se puede promover la fraternidad del hombre incitando el odio de clases. No se puede formar carácter y el valor mediante la eliminación de la iniciativa e independencia de las personas. Iniciativa, trabajo, te ganarás el sol con el pan con el sudor de tu frente. No se puede ayudar a las personas de forma permanente haciendo por ellos lo que ellos pueden y deben hacer por ellos mismos. ¿Sí? Miren, este es México. Vemos el PIB per cápita, que es todo lo que genera el país dividido entre el número de personas, y vemos que es como si fuera ustedes quien tiene niños chiquitos o los ha tenido, imagínense que llega el niñito y se pone a pintar ahí en la pared y hace líneas, y ¿qué dibujaste? Pues te dibujé a ti, mamá, o te dibujé a ti, papá. Sí, son puras rayas que no tienen ningún sentido. Así está la economía de México, así está el PIB per cápita de México, y mucho tiene que ver con decisiones de gobierno, donde de la Madrid iba creciendo y ¡pum! Para abajo, por una evaluación. Viene Salinas, el error de diciembre, y ¡pum! Para abajo otra vez. Cedillo lo levanta, viene una crisis con Fox internacional, con Calderón, la segunda depresión del mundo, y después con Peña Nieto nos vamos del 2012 al 2016, donde el PIB per cápita fue decreciendo en forma recta, y ahora con la cuarta transformación, pues habrá que continuar esta gráfica, pero lo que les quiero decir es que, híjole, el ambiente de negocios nunca ha sido del todo favorable porque hemos tenido estos altibajos que no le permiten a las empresas crecer. Pero, esto lo tengo que decir, es una obligación grave decirlo, las mayores fortunas del mundo, se han hecho en épocas de crisis. Aquel que sepa ver
¿se acuerdan los cuadrantes que les puse? Empresas que les va a ir bien, empresas que les va a ir mal y que puedan de alguna forma incursionar en sectores que vayan a ser como el cash cow del Boston Consulting Group. A esa les va a ir tremendamente bien. Miren, así están las pymes. Digo, no me quiero detener tanto en esto porque son temas que ustedes conocen. Entre 98 y 99.8% de las empresas en México y en el mundo, en términos generales, son micro, pequeñas y medianas empresas. Generan más del 70% del empleo, aportan más del 50% del PIB. A ver, si yo... y el otro tema es que aportan una parte importante, las pymes y sus trabajadores, del total de los ingresos fiscales que recibe un gobierno. Las empresas grandes tienen la capacidad económica de hacer legalmente una planeación fiscal. Las pymes no, entonces las pymes pagan el entero de los impuestos, las grandes sí pueden pagar entre 1 y 5% quizás del total de impuestos que deberían estar pagando, y la pyme estará pagando 30 y tantos, arriba de 30%, pero bueno, el tema es, si yo fuera el gobierno, ¿qué diría? Pues necesito apostar a aquellas que me dan de comer. ¿Y quién me da de comer? Pues las pymes y los trabajadores son las más importantes. Ahí está la masa crítica. Si quiero tener paz social, necesito invertir en aquellos que generan la mayor cantidad de empleos formales. En México tenemos más del 60% de la gente está en la informalidad y ya vimos, mencionamos, que de los 12 millones de empleos que se han perdido en el país, 2 han sido formales, 10 han sido informales. Es una crisis. Pero bueno, yo le apostaría a las pymes. ¿Qué están haciendo las empresas grandes? Y esta es una crítica constructiva. El gobierno dice, voy a prestar hasta 25,000 pesos, poniéndole una etiqueta de que tienen que pagar entre 6.5 y 10% de intereses. Ojo, Estados Unidos regala 3 millones. El único municipio que yo sé que está regalando dinero es el municipio de San Pedro, que les da... entre 10 y 20,000 pesos, pero no les dice, oye, te lo voy a prestar para después cobrártelo a la hora de las elecciones. No, dice, oye, estás en una situación precaria, te lo regalo y Dios quiera que te ayude. ¿Qué está haciendo las empresas grandes a través de este programa? Dicen, oye, pues yo voy a prestar entre 10 y 19,000 pesos. Ojo, es crítica constructiva. ¿Qué es preferible? ¿Tenerlo o no tenerlo? Tenerlo. Pero yo diría que se puede hacer un poquito más. Prestar entre 10 y 19,000 pesos a una tasa del 25 al 30%, perdónenme, las pymes no van a poder pagar eso. Aquellos de ustedes que son dueños de empresas saben que el pagar una tasa de 30%, a ver, no lo gana la empresa. Estados Unidos, aquellos que no utilizaron el dinero prestado para pagar nómina y lo van a tener que repagar, pagan el 1%. Nosotros, 30%, perdón, vamos a quizás crearles un mayor daño que el beneficio. Yo creo que por ahí no. A ver, ¿qué dice el Papa Francisco? Y lo tengo que decir porque creo que tiene sentido. A ver, sentido en esta coyuntura. Si existe extrema pobreza, también hay riqueza extrema. ¿Qué estamos haciendo? Las 50 personas más ricas del planeta tienen un patrimonio de casi 2 veces el tamaño de la economía de México. ¿Qué se pudiera hacer con eso? Lo que le está inyectando Estados Unidos solamente a sus pymes es lo que tienen 50 personas más ricas del mundo. Y bueno, quizás las empresas pudieran hacer algo y ahorita vamos a tocar el tema. Miren, ya, llegamos al tema medular y le voy a dedicar algunos minutos a 3 ideas en particular. Keiretsu. En Japón existe desde hace años un concepto que le llaman Keiretsu. Imagínense una o varias empresas grandes. Las grandes no quiebran, las grandes tienen recursos, las grandes pueden pedir prestado, las grandes tienen lo que llaman en inglés deep pockets, tienen dinero, no van a quebrar, van a salir lastimadas sin duda, raspadas igual que todas las demás, pero van a sobrevivir. Pero ¿qué pasaría si las grandes le dicen a las chiquitas, no te preocupes, yo te ayudo? ¿Qué pasa si la grande le dice a la pequeña, a su cliente, ¿sabes qué? Te voy a vender me vas a pagar a 120 días. Y le dice al proveedor, te voy a pagar de contado. Y le dice al proveedor, ¿sabes qué? Factúrame, te adelanto el pago. Pueden hacerlo las grandes. ¿Qué pasa si las grandes hacen lo que hizo don Eugenio Garza Sada, don Isaac Garza, aquellos virtuosos, laudables, encomiables empresarios que decían, ¿sabes qué? Voy a crear una clínica
para que mis trabajadores puedan hacer deportes. Voy a crear unos comedores para que puedan comer saludablemente. Voy a crear el primer Infonavit de México, lo hicieron empresarios de Monterrey. Crearon Pavigi, Pavitec, vivienda digna para sus trabajadores, dicho sea de paso, 2 o 3 veces más grande que la vivienda que hacen ahora los constructores y se convierte a veces en problemas sociales. Y ellos construían vivienda no en los lugares donde eran más baratos los terrenos, los construían cerca de sus fábricas para que los trabajadores pudieran ir y venir. La primera escuela politécnica que hubo en México la crearon empresas regiomontanas, antes de que hubiese cualquier escuela politécnica en el país. ¿Y por qué? Decían, pues si mis trabajadores que llegan aquí necesitan trabajo y no saben leer, no saben escribir, no tienen secundaria, yo los educo. Hay algunas empresas virtuosas en México que eso hacen. ¿Qué pasaría si entre las empresas grandes le dicen a las pymes, mira, tú no vas a quebrar, yo te cuido? ¿Qué pasa si la empresa grande, que es parte de lo que hace un Keiretsu, dice, voy a crear una empresa comercializadora, aprovechando los tratados de libre comercio, porque dicho sea de paso, México tiene el mayor número de países con los cuales tiene tratados de libre comercio, vamos a capitalizarlos, pero como tú no sabes cómo hacerlo y quizás no hables inglés y demás, yo grandote te ayudo, tus productos, dime cuáles son, yo los pongo en la lista y te ayudo a exportar. ¿Qué pasa si la grande tiene su banco y le presta a las pymes, no a 30%, qué pasa si les presta al 7%, al 5%, nomás para que el banco salga a tablas? Y realmente le ayuda a las pymes. ¿Qué pasaría si la grande le dice a la pyme, ¿sabes qué? Vamos a crear un centro deportivo y tú vas a aportar por parte de tus trabajadores algo proporcional a tus ventas. Vendes poquito, le pones poquito, pero tus trabajadores podrán ir igual que mis trabajadores. ¿Qué pasa si la grandota, el consejo directivo de la grande, es también consejo directivo de las chiquitas y todas estas técnicas y estrategias de negocio se las comparten al chiquito para que crezca? ¿Qué pasa si el grande dice, sabes qué, yo invierto en tu negocio, pero invierto máximo un 12% para no te voy a comprar a ti, te voy a ayudar? Y si a ti te duele, me va a doler a mí porque también tú eres parte de mi equipo. Todo eso se llama Keiretsu. Mi propuesta es que tengamos un tipo de Keiretsu lo mexicano. Me van a decir, sí, Eugenio, pues eso es muy bonito, estamos soñando, se vale soñar. ¿Se puede? Se puede. Es cuestión de tener líderes virtuosos que vean más allá. A ver, hace poco, relativamente, un líder empresarial dijo, teníamos a toda la clase trabajadora de nuestro lado y no la supimos valorar. Estaba casi llorando porque decía, oye, ¿cómo es posible? Miren lo que nos pasó en el país, ¿sí? Y nos pasó justamente porque todos aquellos que pudieron haber amado, admirado, escuchado a los empresarios, no lo hicieron porque el empresario grande estaba en un planeta y los trabajadores estaban en otros. Porque el empresario grande es crítica constructiva. El dinero no es malo, el dinero hay que multiplicarlo, pero considerando siempre el bien común. Los empresarios son los grandes héroes. Empresas grandes, chiquitas, medianas, de cualquier tamaño, son los héroes de toda sociedad. Si las empresas, no hay economía, no hay sociedad, no se puede generar un bien común si no hay empresas. Hay que proteger a las empresas. Pero yo lo que digo es que dentro de esta jungla donde todos vivimos, esta tierra común, esta tierra temporal, tenemos que sumar fuerzas. Y ahí la empresa grande tiene que comprometer un poquito más. ¿Cómo se sentirá un trabajador sabiendo que el patrón tiene yates y tiene hoteles y tiene... se le antoja irse a comer a Nueva York y toma su avión privado y se va a Nueva York y ellos le están pagando el mínimo posible? No se vale. Tenemos que volver a los valores fundamentales del empresario. Hay un concepto que se llama subsidiariedad empresarial. Si eso lo vivieran las empresas grandes, sería otro México y los trabajadores escucharían a sus patrones a grado tal que si los patrones les dicen te conviene A, B o C, ellos escucharían y lo harían con mucho amor por la admiración y el cariño que tendrían a los trabajadores. Los patrones de antes iban y saludaban a cada trabajador de mano, los conocían, hacían visitas, llegaba don Eugenio con una bolsita de pan dulce a casa de un trabajador sin avisar. Hola,
vengo a cenar con ustedes y traje pan dulce, y cenaban todos juntos. Era otro el empresario, mucho más humanos. Hay que volver a eso. Otra idea es lo que dice Michael Porter. Le llama valor compartido. Hay problemas sociales, cada vez estamos más conscientes, cada vez hay más asociaciones civiles trabajando en ello. El gobierno tiene lo que las empresas pagan. Las asociaciones civiles tienen lo que las empresas y los gobiernos benéficamente les regalan para que ellos resuelvan el problema social. Si la empresa grande no considera los problemas sociales como problemas propios, y aquí está educación, y está pobreza, y está desnutrición, y está contaminación, y están todos los problemas que tenemos, ecológicos y demás, tiene que verlo la empresa grande como un problema propio, porque quien tiene el dinero en todo país será la empresa grande. Tenemos que tener otro tipo de líderes. Dios quiera que algunos de ustedes lleguen a ser estos grandes empresarios. Y bueno, si pudiesen tener un conjunto de valores y virtudes tales que comprendan que estamos aquí temporalmente y tenemos la obligación grave de ayudar a los demás, otro mundo sería. Finalmente hablo de lo que estamos haciendo dentro del World Trade Center, y aquí me gusta siempre, si tuviéramos interacción, les diría los primeros 3 números, pregúntenme y luego, ¿y qué? So what, como dicen los gringos. Si les digo, oye, es que en los últimos 4 años capacitamos a 6,319 empresas, y luego, oye, es que asesoramos a 1,043, las empresas que tenían las incubadoras son 21 por año, nosotros en 4 años fueron 1,043, caray. Y luego, oye, es que fíjate que le dedicamos 19,000, casi 20,000 horas de asesoría, y luego generamos un incremento en ventas, o coadyuvamos más bien, a que la pyme tuviera un incremento en ventas de 1,639 millones y que en conjunto generaran y conservaran casi 10,000 empleos. A ver, 10,000 empleos, 10,000 personas que tenemos un multiplicador de 3, que son el trabajador y su cónyuge, y tener 2 personas más que dependen de él, y eso lo multiplicamos y vemos la demanda agregada, se genera un bien ayudando a las empresas a generar y conservar empleos. ¿Por qué es tan importante? Primero, se requiere dinero. Vamos a ver la grafiquita. Se requiere dinero. Segundo, un equipo de trabajo de gente que tenga la vocación, que tenga los conocimientos, que haya tenido empresas, que haya vendido empresas, que haya quebrado empresas, que sepa cómo rescatar, ayudar y llevar a buen puerto una empresa y tenga el deseo genuino de hacerlo. Tercero, se necesita tener una plataforma de medición y rendición de cuentas. Cuarto, tiene que estar esto ligado, es lo de la izquierda, lo del lado izquierdo son métricas de cobertura, esto fue lo que hice, métricas de impacto económico, la consecuencia de aquello que hice. El impacto económico es fundamental, y como cuarto elemento, para que exista un esquema circular, tiene que haber un retorno sobre la inversión. Si es una empresa grande, crecen sus pymes, crecen sus ventas. Si es una empresa grande, se desarrolla el proveedor, le da mejores productos de mayor calidad y quizás a menor precio. Si es un banco, crecen las pymes, depositan más dinero, piden más dinero prestado, le inyectan servicios. Si es el gobierno, a través de los impuestos que pagan las pymes, hemos hecho el ejercicio, al caso nuestro, por cada peso que pudiese poner el gobierno estatal que no ha puesto, pudiera recuperar peso por peso. Y el gobierno federal, por cada peso que pudiera poner y no ha puesto, hay 23 países en el mundo que utilizan el mismo modelo. El único país que no ha financiado este modelo es, tristemente, México, y el costo de oportunidad es enorme. Ahorita, más que nunca, se justifica el hacerlo, pero no quieren hacerlo. Siguen pensando en temas de cómo, bueno, no sé, se pudiera hacer. Y si así fuera, el gobierno federal estaría recibiendo 6.72 pesos por cada peso que le invierta gasto corriente para tener un equipo de asesores que trabajan con las pymes. Miren, por ponerles un ejemplo, este es el equipo de asesores. Las mujeres tienen todas 15 años y los hombres, si ven allí, todos ya somos personas, bueno, son personas maduras, responsables, experimentadas. Lo que se requiere son 2 cosas. Uno, aparte de conocimientos, que la persona tenga tablas tales, que tenga uñas y dientes, para que la pyme, a la hora de sentarse frente a él, pueda decir, ¿sabes qué? Te voy a escuchar y voy a mejorar. Miren, ¿por qué es tan delicado en México? 6 de cada 10 jóvenes en el país
No es el caso de Nuevo León, pero sí lo es en otros estados, y peor todavía, hay otros estados donde son 8 de cada 10 no terminan prepa. Probabilísticamente hablando, el perfil, no la inteligencia, perfil del dueño de una pyme para la toma de decisiones pudiera ser proporcionalmente pobre porque no tuvo estudios, y se le pone a un capitán enfrente de él que le diga, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar, te tomo de la mano todo el año, no una intervención de darte, te capacito y nada más, no, te voy a acompañar todo el año, y aparte vas a tener cursos de capacitación para ponerlos en un terreno de juego parejo, te voy a ayudar, te voy a acompañar, me voy a comprometer, y si a ti te va bien, a mí me va bien, porque mi fin último no es asesorarte. Mi fin último, yo como asesor del modelo Small Business Development Center dentro del World Trade Center, mi fin último es ayudarte a que tú generes un impacto económico medido a través de empleos bien pagados, dignos, y a través de un incremento en ventas que va a permitir que lo primero se dé. Fueron 59 minutos. Espero no haberlos dormido con todo esto. Ahora sí, enteramente a la orden. Perfecto. Alguien está preguntando, ¿Keiretsu para pymes? Sí, el Keiretsu es teniendo la empresa grande con todas las pymes alrededor. Y sí, a ver, pues es que tenemos que hacer algo distinto. Digo, fueron pocos los que se conectaron a esta conferencia, como que no es muy socorrido el tema, pero se esperan pobres expectativas en la economía del resto del año. Sí, a ver, la economía no se va, Raúl Sergio, no se va a recuperar hasta quizás el segundo trimestre del 2022. Ni siquiera el 2021, 2022. Marcos Olivares, gracias. Alfredo Ochoa, gracias. Pues a ver, lo que necesitamos es que repliquen todo esto, que de alguna forma todos nos sumemos, que mandemos el mensaje, que creamos en que el bien de unos será el bien de los demás también. No podemos vivir en aislamiento. ¿Cómo podemos apoyar a nuestros jóvenes que actualmente están en las empresas? Ahora que ellos están viviendo estas experiencias económicas y apenas están adquiriendo experiencia en el área laboral y empresarial, bueno, pues es que yo creo que lo que es enteramente fundamental es que la gente comprenda que tenemos que regresar a principios y valores, y de ahí todo lo demás se va a desprender. Los jóvenes, pues vaya, como todos ustedes conocen, a los hijos hay que educarlos con un poco de frío y un poco de hambre, no pasa nada, todo eso, este sufrimiento, como lo decía el Papa, pues nos tiene que ayudar a crecer como personas y aprovechar esta crisis. ¿Crees que el Consejo Empresarial tome en cuenta a las pymes o se rige? Híjole, a ver, en principio, Carlos Salazar Lomelín es un hombre que yo admiro enormemente. Es un prohombre, es un hombre bueno, es un hombre bien intencionado. No puede él pensar por cuenta propia. Yo creo que están considerando el cómo ayudar a las pymes, sin duda. Pero vaya, se requiere, a ver, así como se da en forma negativa que una manzana podrida pudre a las demás, también un líder virtuoso ayuda a todos los demás. Hay un concepto en inglés que le llaman the law of the few, la ley de los pocos, donde pocos virtuosos ayudan a todos los demás y pocos malos contagian a todos los demás. Entonces necesitamos algunos que crean en todo esto y digan, bueno, yo me comprometo. Hay líderes buenísimos en México, buenísimos. Necesitamos juntarlos, agruparlos y que le apuesten más. No que den lo que les sobra, sino que sean como aquella pobre viuda, una viejita que Jesús dijo, bueno, pues es que ella no dio lo que le sobra, dio lo que tenía. Bueno, así las empresas tienen que quizás decir, bueno, pues este año no voy a estar comprando yates, aviones, sobre demás, y lo voy a invertir en el bienestar de mis trabajadores, porque si no lo hago, pues entonces, como decía Henry Ford, yo tengo que pagarles tal cantidad de dinero que ellos me puedan comprar lo que yo produzco. Keiretsu no es lo mismo que sinergia, sin duda. Bien, me gustó, Baltasar. Alfredo Ochoa, pero se ve difícil junio, julio. A ver, se ve difícil junio, julio, agosto, todo el año 2020. Ya ni pensar octubre, noviembre, diciembre. A ver, todo el 2020,
El año pasado les dije, fue el año de menor inversión desde que se tiene registro en México, sin la crisis. Imagínense el 2021 va a estar igualmente desastroso y no será sino hasta el 2022, dependiendo de si viene una segunda o tercera ola, que nos podamos levantar. Harold Quiroga, ¿ustedes podrán ligarnos a esas grandes compañías o levantar un censo de nuestras pymes para que alguien vea el potencial de... A ver, miren, sí y no. Hay varias veces al año reuniones donde conjuntan a las pymes con los grandes proveedores, con las empresas tractoras. Se reúnen por ocasión 500 pymes, de las cuales 1, 2 o 3 logran llegar a ser proveedores de las grandes empresas. Se requiere mucho más que el deseo de venderles nada más. Tienen que tener la capacidad de producción, tienen que tener sistemas de calidad, tienen que tener controles, y todo eso lo va a exigir la empresa grande. Aquí es donde digo yo, la grande debería de ir desarrollando proveedores, pero bueno, desarrollan a los que tienen, no a los que no tienen. El grueso de las pymes en México y en el mundo no tienen nada que ver con las cadenas de valor, salvo que muchas veces ellos o los empleados son quienes compran de las grandes empresas, pero como proveedores son pocas. Son pocas. En la industria de automotriz es el 16% nada más. Igual se aplica al gobierno, como dice el dicho, si la cabeza del pescado apesta todo su cuerpo, pensando que en los hoyos del gobierno que no se ven. Híjole, a ver, yo creo que hemos perdido mucho tiempo valioso. Cuando estuvo el PAN, tuvimos el Fondo PYME, que en definición estaba bien encaminado. Pymes, son las pymes las que hay que ayudar, pero pues se ayudaba a través de incubación, y la incubación, a ver, es un privilegio para una pyme poderse incubar. Las pymes no se pueden incubar, tienen que estar afuera comprando, vendiendo, ensuciándose las manos, no pueden estar encerrados en un cubículo viendo misión y visión y el plan de negocio, no, tienen que estar afuera trabajando, entonces no se pueden incubar. Y eso fue el programa insignia de 12 años, y después creo yo que se puso peor todavía con el tema del emprendimiento. A ver, hay una diferencia enorme, gigantesca, abismal, entre un empresario y un emprendedor. El empresario, que son ustedes, arriesgan su patrimonio, hipotecan su casa, no duermen porque tienen que pagar nómina, tienen que pagar rentas, tienen empleados, tienen que ver con todo el tema de la informalidad, competir contra ellos, lidiar con todo lo que exige el gobierno. El emprendedor trae un proyecto. Qué bonito, es precioso que haya emprendedores, pero aquel emprendedor que se convierte en empresario se convierte en una persona totalmente distinta. Lo que hay que hacer es apoyar a los empresarios de empresas, a los grandes empresarios de empresas pymes. Al emprendedor también, pero si yo tuviera 10 pesos, yo le pondría 9 pesos a las pymes y 1 peso a los emprendedores. Y bueno, y espero en Dios que algún día tanto el gobierno federal como el estatal puedan financiar esto. Estuvimos muy cerca de que el gobierno estatal financiara, íbamos a apoyar a más de 1,150 pymes entre 4 universidades, todos utilizando el mismo modelo del Small Business Development Center, pero vino la crisis y todo el dinero del gobierno se utilizó para el tema sanitario y se acabó el recurso para apoyar a las pymes, al menos de esta manera. Va a haber créditos, pero yo sigo pensando que el crédito hay que verlo con un dejo de cuidado, porque a veces la gente dice necesito dinero, sí, piden prestado y terminan mucho más debilitados que como estaban si no lo hubieran pedido. Pero bueno, si no hay más preguntas, pues les agradezco enormemente el haber estado aquí en la mañana. Espero en Dios que esto caiga en tierra fértil. ¿Por qué quitamos apoyos del INADEM? Pues bueno, ojo, yo insisto en que nunca se debió haber llamado INADEM, debió haber seguido siendo Fondo PYME, porque no es Instituto Nacional del Emprendedor, no es emprendedor, son pymes. A las pymes es a quien hay que ayudar, y bueno, lo quitaron porque pues tenemos ahora una escuela de pensamiento que en muchos aspectos es adversa a los empresarios.